Bienvenidos al canal donde el terror nunca descansa. Aquí escucharás historias que helarán tu sangre y te harán mirar 2 veces a la oscuridad. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, comencemos. Hay trabajos que la gente común no entiende. Empleos que requieren valor, no solo para enfrentar la oscuridad, sino para lidiar con cosas que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver durante el día. Los cementerios, por ejemplo, no son solo lugares donde descansan los que ya no están con nosotros. Son espacios llenos de historias, de memorias, de energías que a veces no saben cómo irse. Y cuando trabajas allí de noche, cuando el silencio se vuelve tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latir, te das cuenta de que no estás completamente solo. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 42 años y vivo en Puebla, México. Durante los últimos 5 años, he trabajado como vigilante nocturno en el Cementerio Municipal de San José. Es un trabajo que no muchos quieren hacer, pero que alguien tiene que realizar. El sueldo es decente y después de perder mi empleo en la fábrica textil, no tenía muchas opciones. Al principio pensé que sería fácil. Solo caminar por los senderos, revisar que todo esté en orden, asegurarme de que nadie entre a hacer travesuras o a robar las flores y adornos de las tumbas. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. 8 horas que, según creía, pasarían volando mientras escuchaba música en mi celular y bebía café para mantenerme despierto. Pero los cementerios de noche son diferentes, muy diferentes. La primera semana fue tranquila. Caminaba con mi linterna, revisaba los portones, me sentaba en la pequeña oficina que está junto a la entrada principal. El lugar es grande, tiene más de 3,000 espacios, algunos muy antiguos, de familias que llevan generaciones enterradas ahí. Hay mausoleos elegantes de mármol, tumbas sencillas con cruces de madera y una sección nueva donde están los nichos más modernos. Durante el día, con el sol brillando y la gente visitando a sus seres queridos, el cementerio se siente normal. Las flores coloridas, las conversaciones en voz baja, los niños corriendo entre las tumbas mientras sus padres limpian las lápidas. Pero cuando cae la noche, cuando las últimas visitas se van y los portones se cierran, algo cambia en el ambiente. La segunda semana empecé a notar cosas extrañas, sonidos que no podía explicar. Al principio pensé que eran gatos callejeros o ratas grandes. El cementerio está lleno de árboles viejos y arbustos donde los animales pueden esconderse, pero estos sonidos eran diferentes. Pasos lentos sobre la grava, como si alguien caminara con cuidado, tratando de no hacer ruido. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, estaba haciendo mi ronda habitual cuando escuché claramente el sonido de alguien llorando. Era un llanto suave, casi como un susurro, pero definitivamente era una persona. Seguí el sonido con mi linterna, caminando entre las filas de tumbas, pero no encontré a nadie. El llanto se detuvo tan pronto como me acerqué al área donde creía que venía. Pensé que tal vez era mi imaginación. El cansancio, la soledad, el ambiente del lugar. Es fácil que la mente te juegue trucos cuando estás solo en la oscuridad durante horas. Pero la siguiente noche pasó algo que no pude ignorar. Estaba en la oficina, tomando mi café de las 3 de la mañana cuando vi una luz moviéndose entre las tumbas de la sección vieja. No era la luz amarilla de una linterna, sino algo más tenue, casi azulado. Me levanté rápidamente, tomé mi linterna y salí a investigar. La luz se movía lentamente, como si alguien estuviera caminando con una vela encendida. Pero cuando llegué al lugar donde la había visto, no había nadie. Solo el viento moviendo las hojas secas y el olor a tierra húmeda que siempre hay en los cementerios, sin importar si ha llovido o no. Durante las siguientes noches las cosas se pusieron más intensas. Empecé a escuchar voces, no palabras claras, sino murmullos, como conversaciones lejanas que no podía entender. A veces venían de diferentes direcciones al mismo tiempo, como si hubiera grupos de personas dispersos por todo el cementerio, hablando entre ellos en voz muy baja. Una madrugada, mientras caminaba por el sendero principal, sentí que alguien me tocó el hombro.
Me volteé tan rápido que casi me caigo, pero no había nadie detrás de mí. El toque había sido suave pero firme, como cuando alguien quiere llamar tu atención sin asustarte, pero yo estaba completamente solo. Esa fue la noche que empecé a considerar renunciar. Tengo familia que mantener, mi esposa María y mis 2 hijos, pero por primera vez en mi vida sentí un miedo real, profundo, que me llegaba hasta los huesos. Sin embargo, necesitaba el trabajo. Los empleos no son fáciles de conseguir, especialmente a mi edad, y pagaba mejor que la mayoría. Decidí quedarme, pero empecé a llevar un rosario en el bolsillo y a rezar en voz baja mientras hacía mis rondas. Mi abuela siempre decía que los muertos no hacen daño, que solo están perdidos y necesitan ayuda para encontrar su camino. Pero a medida que pasaban las noches empecé a dudar de sus palabras. La cosa más extraña que había pasado hasta ese momento ocurrió un viernes por la noche. Eran casi las 4 de la mañana cuando escuché música. No era música moderna, sino algo muy viejo, como esas canciones que mi abuelo solía escuchar en su radio antigua. La melodía venía de la sección más antigua del cementerio, donde están enterradas las familias más viejas de la ciudad. Caminé hacia allá, siguiendo la música, y mientras me acercaba pude distinguir que era un vals, una pieza triste y hermosa que parecía salir de la tierra misma. Cuando llegué al área donde sonaba más fuerte, la música se detuvo de repente, como si alguien hubiera apagado un radio, pero lo que me dejó helado no fue que la música se detuviera, sino lo que vi cuando iluminé con mi linterna la tumba que estaba justo frente a mí. La lápida estaba cubierta de flores frescas, rosas rojas, claveles blancos, margaritas amarillas, todas perfectamente arregladas como si alguien acabara de ponerlas ahí. Pero eso era imposible. El cementerio había estado cerrado desde las 6 de la tarde, y yo había pasado por esa misma área 2 horas antes durante mi ronda. No había flores entonces, estoy completamente seguro. Me acerqué para leer el nombre en la lápida. Decía Elena Vázquez de Morales, 1932-1987, amada esposa y madre. Las flores estaban tan frescas que aún tenían gotas de rocío, y su perfume era tan fuerte que me mareó un poco. Pero lo más extraño de todo era que la tierra alrededor de la tumba estaba perfectamente lisa, sin ninguna huella de pasos. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Le conté a María lo que había pasado, pero ella me dijo que seguramente alguien había entrado durante el día y yo no me había dado cuenta, que el miedo me estaba haciendo ver cosas que no existían. Quise creerle, pero en el fondo sabía que algo muy raro estaba pasando en ese cementerio. La siguiente noche, el sábado, decidí quedarme más tiempo cerca de la tumba de Elena. Llevé una silla plegable y me senté a unos metros de distancia, esperando a ver si pasaba algo. Durante las primeras horas todo estuvo tranquilo. Solo el sonido del viento entre los árboles y el ruido lejano de los carros en la carretera, pero alrededor de las 3 de la mañana empezó a hacer mucho frío. Un frío que no era normal, que parecía salir del suelo y subir por las piernas hasta llegar al pecho. Me puse mi chamarra, pero el frío seguía aumentando. Era como si estuviera parado junto a un refrigerador gigante con la puerta abierta. Entonces escuché pasos. Esta vez no eran pasos sobre la grava, sino sobre pasto. Pasos silenciosos pero claros. Alguien se acercaba caminando entre las tumbas. Encendí mi linterna y la dirigí hacia el sonido, pero no vi a nadie. Los pasos se detuvieron. Esperé varios minutos sin moverme, conteniendo la respiración. De repente las flores que habían aparecido en la tumba de Elena la noche anterior comenzaron a marchitarse. No lentamente, como es natural, sino muy rápido, como si alguien estuviera acelerando el tiempo. En menos de 5 minutos, las flores hermosas y frescas se convirtieron en pétalos secos y marrones que se cayeron al suelo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando escuché una voz de mujer muy cerca de mi oído, que susurraba mi nombre. Roberto, Roberto. La voz era suave, triste, como si la persona estuviera muy cansada. Me levanté de la silla tan rápido que se cayó, y corrí hacia la oficina sin voltear atrás. Esa noche escribí mi renuncia.
Estaba decidido a entregarla el lunes por la mañana, pero cuando llegué a casa, mi hijo menor, Carlitos, de 8 años, tenía fiebre alta. María me dijo que necesitábamos dinero para llevarlo al doctor privado porque en el Seguro Social la cita era hasta dentro de 3 semanas. No podía renunciar. Mi familia me necesitaba. El domingo en la noche volví al cementerio, pero esta vez llevé agua bendita que le pedí al padre González de la iglesia de San Antonio. Le conté parte de lo que estaba pasando, sin entrar en muchos detalles para que no pensara que me estaba volviendo loco. Me dio el agua bendita y me dijo que rezara el Padre Nuestro cada vez que sintiera miedo. Durante las primeras horas del turno, todo parecía normal. Rocié el agua bendita alrededor de la oficina y en algunos lugares donde habían pasado cosas extrañas. Me sentía más tranquilo, más protegido. Pero alrededor de la medianoche, empezaron los problemas otra vez. Esta vez no fueron solo sonidos o voces. Esta vez vi claramente a una persona caminando entre las tumbas. Era una mujer mayor, vestida con ropa de color claro, que se movía muy lentamente entre las filas de lápidas. Llevaba algo en las manos, pero no podía distinguir qué era desde la distancia. Agarré mi linterna y salí a investigar. La mujer seguía caminando sin voltear a verme, como si no supiera que yo estaba ahí. Me acerqué cuidadosamente, tratando de no hacer ruido, pero cuando estaba a unos 20 metros de ella, desapareció. Simplemente se desvaneció como humo. Corrí al lugar donde la había visto por última vez. No había nada, solo una tumba muy vieja con una lápida tan gastada que no se podía leer el nombre. Pero en el suelo, justo frente a la tumba, había una vela blanca que se había apagado recientemente. La cera aún estaba tibia. Esa fue la primera vez que vi a alguien claramente. Después de esa noche, empecé a verlos con más frecuencia. Siempre eran personas mayores, hombres y mujeres que caminaban lentamente entre las tumbas, como si estuvieran buscando algo. Algunos llevaban flores, otros velas, y algunos solo caminaban con las manos vacías. Al principio me daba mucho miedo. Cada vez que veía a una de estas figuras, el corazón se me aceleraba y las manos me temblaban. Pero después de varias noches, empecé a darme cuenta de que no me hacían daño. No se acercaban a mí, no trataban de asustarme. Simplemente hacían sus actividades y después desaparecían. Una noche decidí hablarle a una de estas figuras. Era un hombre mayor que había visto varias veces, siempre caminando hacia la misma tumba en la sección nueva del cementerio. Esta vez, en lugar de esconderme o alejarme, me acerqué y le dije: «Buenas noches, señor». El hombre se detuvo y me miró. Su cara era muy pálida, pero sus ojos eran amables. Me sonrió ligeramente y asintió con la cabeza, como saludándome. Después siguió caminando hacia la tumba y desapareció cuando llegó ahí. Desde esa noche empecé a saludar a todas las figuras que veía. Algunos me ignoraban completamente, pero otros me devolvían el saludo con una sonrisa o un movimiento de cabeza. Me di cuenta de que no eran espíritus malvados o peligrosos. Eran personas que habían fallecido pero que seguían visitando el cementerio, probablemente para ver a sus seres queridos o para cuidar sus tumbas. Pero justo cuando empezaba a sentirme cómodo con estas apariciones, cuando creía que ya había visto todo lo que el cementerio podía mostrarme, pasó algo que cambió todo. Algo que me hizo entender que no todas las presencias en ese lugar eran tan pacíficas como había pensado. Fue una noche de martes, alrededor de las 4 de la mañana. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando escuché un sonido que nunca había oído antes. Era como si alguien estuviera rasguñando madera con las uñas, pero más fuerte, más desesperado. El sonido venía de la sección más antigua del cementerio, donde están los mausoleos más grandes. Me dirigí hacia allá con mi linterna, siguiendo el sonido. Mientras me acercaba, pude escuchar también una voz, pero esta vez no era suave ni triste como las otras. Esta voz sonaba angustiada, desesperada, como si la persona estuviera pidiendo ayuda. Cuando llegué al área donde venía el sonido, lo que vi me dejó paralizado del miedo. Había una mujer joven, de unos 25 años, golpeando desesperadamente la puerta de uno de los mausoleos más antiguos. Pero no golpeaba desde afuera, sino desde adentro.
Sus manos pasaban a través de la puerta de mármol como si fuera agua, pero el sonido que hacía era completamente real, fuerte y desesperado. La mujer llevaba un vestido blanco muy sucio y rasgado. Su pelo largo y oscuro estaba enredado, lleno de tierra. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban llenos de terror, de una desesperación tan profunda que me llegó hasta el alma. Me miró directamente y gritó: «Ayúdame. No puedo salir, por favor, ayúdame». No pude moverme. Mis piernas se quedaron como piedras. Nunca había visto tanto miedo en los ojos de una persona, ni siquiera cuando estaba viva. Esta mujer no era como las otras apariciones pacíficas que había visto. Algo muy malo le había pasado. Algo que la mantenía atrapada en ese lugar. Traté de hablarle, de decirle que todo estaría bien, pero no me salían las palabras. Ella siguió golpeando la puerta desde adentro, cada vez más fuerte, cada vez más desesperada. El sonido llenaba todo el cementerio, un ruido horrible que parecía salir de las entrañas de la tierra. De repente ella se detuvo. Se quedó quieta mirándome fijamente y susurró algo que no pude entender. Después se desvaneció, pero el eco de sus golpes siguió resonando durante varios minutos más. Esa noche no terminé mi turno. Me fui corriendo a la casa, temblando, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Le conté todo a María, cada detalle, sin importarme si pensaba que me estaba volviendo loco. Necesitaba que alguien supiera lo que había visto. María me abrazó y me dijo que tal vez debía buscar ayuda, que tal vez el trabajo me estaba afectando más de lo normal. Pero yo sabía que lo que había visto era real. Esa mujer, ese terror en sus ojos, la desesperación en su voz, no era producto de mi imaginación. Al día siguiente no pude dormir. No podía dejar de pensar en ella, en sus ojos llenos de miedo. Decidí ir a la biblioteca municipal para investigar sobre el cementerio, sobre su historia, sobre las personas que estaban enterradas allí. Si iba a seguir trabajando en ese lugar, necesitaba entender qué estaba pasando. La bibliotecaria, la señora Carmen, me ayudó a buscar información. Encontramos archivos viejos, registros de entierros, noticias de periódicos antiguos, y ahí, en un periódico de 1987, encontré lo que estaba buscando. El titular decía: «Joven desaparece misteriosamente en el centro de la ciudad». La foto era pequeña y en blanco y negro, pero reconocí inmediatamente el rostro. Era ella, la mujer que había visto golpeando la puerta del mausoleo desde adentro. Su nombre era Patricia Ríos. Tenía 24 años y había desaparecido una noche cuando salía de su trabajo en una oficina del centro. Nunca encontraron su cuerpo. La investigación se cerró después de varios meses sin pistas. Sus padres pusieron anuncios en el periódico durante años, ofreciendo recompensas por información, pero nunca supieron qué le había pasado a su hija. Pero lo más perturbador del artículo era la fecha de su desaparición: 15 de octubre de 1987. Esa era exactamente la fecha que estaba grabada en el mausoleo donde la había visto atrapada. Esa noche volví al cementerio con una misión diferente. Ya no era solo un vigilante haciendo su trabajo. Era alguien que había visto el sufrimiento de un alma perdida y quería ayudarla. Llevé flores, una vela y una pequeña botella de agua bendita. Cuando llegué al mausoleo todo estaba tranquilo. Puse las flores frente a la puerta, encendí la vela y recé el Padre Nuestro en voz alta. Le hablé a Patricia. Le dije que sabía quién era, que había leído sobre su desaparición, que no estaba sola. Durante las primeras horas no pasó nada. Pero alrededor de las 3 de la mañana, cuando estaba empezando a pensar que tal vez no volvería a aparecerse, escuché su voz otra vez. Esta vez no gritaba. Hablaba suavemente, como si estuviera muy cansada. «Nadie me buscó aquí», me dijo. «Nadie pensó que estaría aquí». Me acerqué al mausoleo y le pregunté qué le había pasado, por qué estaba en ese lugar. Su respuesta me heló la sangre. Me trajeron aquí contra mi voluntad. Alguien que conocía a mi familia. Alguien que tenía las llaves. Me escondieron donde nadie me buscaría. Llevo más de 30 años tratando de que alguien me encuentre, pero nadie viene de noche, solo tú.
Le pregunté quién había sido, pero ella no me lo dijo. Solo me repitió una y otra vez que necesitaba que alguien supiera la verdad, que su familia merecía saber qué le había pasado. Durante las siguientes noches, Patricia me contó más detalles. Me explicó que había estado caminando a su casa después del trabajo, cuando alguien se le acercó en un carro, alguien que conocía y en quien confiaba. La llevó al cementerio con engaños, diciéndole que necesitaba mostrarle algo importante. Una vez allí, pasó algo terrible. Patricia no me quiso contar exactamente qué, pero por su manera de hablar y la tristeza en su voz, pude imaginar que había sido algo muy malo. La persona que la llevó se deshizo de ella escondiéndola en el mausoleo de una familia muy importante de la ciudad, gente que tenía poder y dinero. El mausoleo tiene una cámara secreta, me explicó Patricia, detrás de la pared del fondo. Ahí me pusieron junto con otras cosas que querían esconder. Pero yo no pude irme como debía. Algo me mantiene aquí, atada a este lugar. Durante una semana completa, Patricia y yo hablamos todas las noches. Me contó sobre su vida, sobre sus sueños, sobre la familia que la extrañaba. También me habló de otras personas que había visto en el cementerio, almas perdidas como ella, que no habían podido encontrar la paz. Pero lo más importante que me dijo fue esto: si alguien encontrara mi cuerpo y me diera un entierro digno, yo podría descansar. Podría reunirme con mis padres que ya están del otro lado esperándome. Esa información me puso en una situación muy difícil. ¿Cómo podía yo, un simple vigilante, investigar algo que la policía no había podido resolver hace más de 30 años? ¿Cómo podía acceder al mausoleo de una de las familias más poderosas de la ciudad? Pero Patricia seguía apareciendo cada noche, cada vez más triste, más desesperada. Me di cuenta de que si no hacía algo, ella seguiría atrapada para siempre en ese lugar. Y eso no era justo. Nadie merecía sufrir tanto tiempo, especialmente alguien que había sido víctima de una injusticia tan grande. Decidí que tenía que intentarlo, no por mí, sino por ella. Por Patricia, por su familia y por todas las almas perdidas que vagaban por ese cementerio sin poder encontrar la paz. Una noche, después de hablar con Patricia, me armé de valor y me dirigí al mausoleo con herramientas que había traído de mi casa. Un martillo, un cincel, una palanca pequeña. Si había una cámara secreta detrás de la pared del fondo, yo la iba a encontrar. Trabajé durante 3 horas, con mucho cuidado de no hacer demasiado ruido. La pared del fondo del mausoleo era de mármol, pero detrás había una construcción más simple, de ladrillo y cemento. Poco a poco, logré hacer un agujero lo suficientemente grande para meter la linterna y ver qué había del otro lado. Lo que encontré confirmó todo lo que Patricia me había dicho, y mucho más. Había una habitación pequeña, húmeda y fría. En el suelo vi varios objetos: ropa vieja, zapatos, algunas joyas, y en una esquina, envueltos en mantas muy deterioradas, los restos de lo que claramente era una persona. Pero no era solo Patricia. Había más restos, de al menos otras 2 personas. Mi linterna temblaba en mi mano mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. Patricia tenía razón. Alguien había usado ese lugar como escondite para cosas que no quería que se encontraran. Y no había sido solo una vez. Salí del mausoleo corriendo y vomité detrás de uno de los árboles grandes. Nunca había visto algo así. Nunca había imaginado que algo tan horrible pudiera estar escondido en el lugar donde trabajaba todas las noches. Patricia apareció a mi lado mientras yo trataba de recuperar el aliento. «Ahora lo has visto», me dijo con una tristeza infinita. «Ahora entiendes por qué no puedo irme. No soy la única que está atrapada aquí. Somos varias, y todas merecemos que nos encuentren, que nuestras familias sepan la verdad». Le pregunté quién había hecho eso. ¿Quién era la persona que había usado el mausoleo como escondite? Su respuesta me dejó sin palabras. Era el cuidador anterior del cementerio, don Eugenio Morales. Trabajó aquí durante más de 20 años. Tenía las llaves de todos los mausoleos, conocía cada rincón de este lugar y conocía a muchas familias de la ciudad porque había enterrado a sus parientes. Don Eugenio. Recordé haber escuchado ese nombre cuando empecé a trabajar.
Algunos de los empleados más viejos lo mencionaban de vez en cuando, siempre con respeto. Decían que había sido un hombre muy dedicado, que cuidaba el cementerio como si fuera su propia casa. Él nos traía aquí con diferentes excusas, continuó Patricia. A mí me dijo que mi tía había dejado algo importante en el mausoleo de su familia antes de irse. A las otras les contó historias similares. Una vez que estábamos aquí, pasaban cosas terribles, y después nos escondía para que nadie nos encontrara. Patricia me explicó que don Eugenio había hecho esto durante años, siempre eligiendo a mujeres jóvenes que no tenían mucha familia o que venían de otros lugares, personas que no serían buscadas con mucha intensidad o cuya desaparición se podría explicar de otras maneras. Murió hace 10 años, me dijo Patricia. Pero antes de irse, selló mejor la entrada secreta para asegurarse de que nadie nos encontrara. Pensó que con él desaparecería todo rastro de lo que había hecho. Esa noche no pude seguir trabajando. Me quedé sentado en la oficina, temblando, tratando de decidir qué hacer con lo que había descubierto. Era demasiado grande para manejarlo solo, pero también sabía que si no hacía algo, Patricia y las otras seguirían atrapadas para siempre. Al día siguiente fui a la policía. Le conté todo al comandante Ramírez, desde las apariciones hasta lo que había encontrado en el mausoleo. Al principio pensó que me había vuelto loco, pero cuando le mostré las fotos que había tomado con mi celular de los restos y los objetos, su actitud cambió completamente. Esto es muy serio, Roberto, me dijo. Si lo que dices es cierto, estamos hablando de varios casos de personas desaparecidas que nunca se resolvieron. Vamos a necesitar que nos ayudes con la investigación. Durante las siguientes semanas, el cementerio se llenó de policías, peritos, investigadores. Cerraron la sección donde estaba el mausoleo y trabajaron día y noche para sacar todas las evidencias. Encontraron los restos de Patricia y de otras 3 mujeres jóvenes, junto con pertenencias personales que ayudaron a identificarlas. Las familias fueron notificadas. Después de tantos años sin saber qué había pasado con sus hijas, hermanas, esposas, finalmente tenían respuestas. Fue doloroso para ellos, pero también fue un alivio poder darles un entierro digno y saber la verdad. Patricia se me apareció una última vez, la noche antes de que fuera enterrada en una tumba nueva que su familia había comprado. Gracias, Roberto, me dijo. Por primera vez en más de 30 años me siento en paz. Ya puedo irme tranquila, sabiendo que mi familia sabe la verdad y que las otras chicas también van a descansar. La vi sonreír por primera vez desde que la conocía. Era una sonrisa triste pero llena de gratitud. Después se desvaneció lentamente, como humo que se lleva el viento, y supe que ya no la volvería a ver. El caso se volvió muy famoso en la ciudad. Los periódicos escribieron sobre el vigilante que habló con los muertos y sobre los crímenes de don Eugenio. Algunos me decían que era un héroe, otros pensaban que estaba loco. Pero a mí no me importaba lo que dijera la gente. Lo único que me importaba era que había hecho lo correcto. Después de todo lo que pasó, me ofrecieron cambiarme a un trabajo de día en las oficinas municipales. Mejor sueldo, horarios normales, sin más noches en el cementerio. Pero decidí quedarme. Alguien tiene que cuidar ese lugar. Y ahora entiendo que mi trabajo es más importante de lo que pensaba. Desde entonces el cementerio ha estado más tranquilo. Sigo viendo apariciones de vez en cuando, pero ya no son almas perdidas y desesperadas. Son personas que vienen a visitar a sus seres queridos, que cuidan sus tumbas, que encuentran paz en ese lugar. Y cuando las veo las saludo con respeto porque ahora entiendo que la muerte no es el final de todo, sino solo el comienzo de otra forma de existir. María ya no se preocupa tanto por mi trabajo. Mis hijos me ven con orgullo, sabiendo que su papá ayudó a que se hiciera justicia, y yo duermo mejor por las mañanas, sabiendo que Patricia y las otras chicas finalmente descansan en paz. Pero hay algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a María. Algunas noches, cuando camino por los senderos del cementerio, siento que alguien me acompaña. No es una presencia amenazante o triste. Es algo protector, como si las almas que ayudé a liberar ahora me cuidaran a mí mientras hago mi trabajo. Y de vez en cuando, en las noches más silenciosas,
Escucho una voz suave que me dice: «Gracias, Roberto. Gracias por no tener miedo de ayudarnos». Es Patricia. Aunque ya encontró la paz, a veces regresa para recordarme que hice algo bueno, algo importante, y eso me da fuerzas para seguir cuidando el cementerio, para seguir respetando a los que ya no están con nosotros, y para estar atento por si alguna otra alma perdida necesita mi ayuda. Porque he aprendido que los cementerios no son lugares de miedo, son lugares de memoria, de amor, de respeto hacia los que nos precedieron. Y trabajar ahí de noche no es solo vigilar tumbas y lápidas, es cuidar las historias de personas que una vez vivieron, amaron, sufrieron y soñaron como nosotros. Y si alguna vez esas historias necesitan ser contadas, si alguna injusticia necesita ser corregida, entonces mi trabajo es escuchar, creer y actuar. Porque todos merecemos descansar en paz, y todos merecemos que alguien recuerde nuestra historia. Esta es la verdad de lo que viví durante mis años como vigilante nocturno en el cementerio municipal de San José. Una historia que cambió mi vida y me enseñó que el valor no siempre viene de no tener miedo, sino de hacer lo correcto a pesar del miedo. Y si algún día ustedes se encuentran en una situación donde pueden ayudar a alguien que ya no puede ayudarse a sí mismo, espero que recuerden esta historia y encuentren el valor para hacer lo que es justo, porque al final, todos somos solo personas tratando de encontrar nuestro camino, ya sea en este mundo o en el siguiente. Hay trabajos que la gente no quiere hacer, empleos que requieren de cierto tipo de persona para poder soportarlos. No todos tienen el estómago o la mente preparada para enfrentar la oscuridad, el silencio y esa sensación constante de que algo te observa desde las sombras. Yo siempre pensé que era diferente, que tenía los nervios de acero necesarios para cualquier cosa. Después de todo, había trabajado en fábricas durante turnos nocturnos. Había sido guardia de seguridad en edificios vacíos. Incluso había pasado noches enteras solo en hospitales. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que viví durante mis 6 meses como cuidador nocturno en el cementerio municipal San Rafael. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Herrera. Tengo 32 años y soy originario de Puebla, México. Llevo más de 10 años trabajando en empleos nocturnos porque siempre me pagaron mejor y porque, honestamente, prefiero la tranquilidad de la noche al caos del día. Nunca me consideré una persona supersticiosa, más bien todo lo contrario. Siempre fui el tipo de hombre que necesita ver para creer, que busca explicaciones lógicas para todo lo que pasa a su alrededor. Cuando me ofrecieron el trabajo en el cementerio, no lo pensé 2 veces. La paga era excelente, mucho mejor que cualquier otro empleo nocturno que había tenido. El trabajo parecía sencillo: hacer rondas cada 2 horas por todo el lugar, revisar que las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera intrusos, y mantener un registro de todo lo que pasara durante mi turno. 8 horas, de 10 de la noche a 6 de la mañana, 5 días a la semana. El día que fui a conocer el lugar, don Aurelio, el administrador del cementerio, me dio un recorrido completo. Era un hombre mayor, de casi 60 años, con el cabello completamente blanco y una forma de caminar que me daba la impresión de que había cargado con muchas responsabilidades durante toda su vida. Me explicó que el cementerio tenía más de 100 años de existencia, que era uno de los más antiguos de la ciudad, y que albergaba a miles de personas que habían descansado ahí durante décadas. «Mira, Carlos», me dijo mientras caminábamos entre las tumbas más antiguas, «este trabajo no es para cualquiera. Hemos tenido varios cuidadores nocturnos en los últimos años, y la mayoría no dura ni un mes». Se detuvo junto a una tumba de mármol negro que parecía especialmente antigua. «No es que pase algo malo, entiéndeme bien, pero la noche aquí es diferente. Hay sonidos, hay movimientos, hay cosas que no siempre tienen una explicación fácil». Recuerdo que me reí un poco, pensando que don Aurelio solo trataba de asustarme para ver si realmente tenía lo necesario para el trabajo. «Don Aurelio, he trabajado en lugares que le darían pesadillas a la mayoría de la gente. Un cementerio no puede ser peor que una fábrica abandonada a las 3 de la mañana». El hombre me miró con una expresión que no pude interpretar completamente. Era como si sintiera lástima por mí,
como si supiera algo que yo no sabía. Está bien, Carlos. Empiezas el lunes. Te voy a dar una linterna, las llaves de todas las puertas, un radio para comunicarte conmigo si necesitas algo, y un cuaderno donde vas a anotar todo lo que veas durante tu turno. Todo, ¿me entiendes? Por más tonto que te parezca, todo lo escribes. El primer día llegué 15 minutos antes de las 10 de la noche. Don Aurelio me estaba esperando en la entrada principal con una bolsa que contenía todo lo que me había prometido. Me entregó un juego de llaves que parecía tener por lo menos 20 llaves diferentes, una linterna de esas grandes y pesadas que usan los policías, un radio de 2 vías y un cuaderno de pasta dura con un bolígrafo amarrado con un cordón. Las rondas las haces cada 2 horas, me explicó mientras me mostraba un mapa del cementerio. Empiezas a las 10:30, luego a las 12:30, a las 2:30, a las 4:30 y la última a las 6:45. Cada ronda debe tomarte aproximadamente 20 minutos si caminas a paso normal. Revisas todas las puertas, todas las capillas, y te aseguras de que no haya nadie que no debería estar aquí. Me señaló diferentes puntos en el mapa. Esta es la sección más antigua. Aquí están las tumbas de los primeros pobladores de la ciudad. Esta otra es la sección nueva, donde enterramos a la gente ahora. Acá están las capillas familiares, y allá, al fondo, está la sección de niños. Se detuvo un momento y me miró directamente a los ojos. La sección de niños es donde más actividad hay durante la noche. No te asustes si escuchas risas o llantos. Es normal, normal. Esa palabra me quedó dando vueltas en la cabeza durante varios minutos. ¿Cómo podía ser normal escuchar risas de niños en un cementerio a medianoche? ¿Actividad?, le pregunté tratando de mantener un tono casual. ¿Qué tipo de actividad? Don Aurelio suspiró y guardó el mapa en su bolsillo. Mira, Carlos, yo llevo trabajando aquí más de 20 años. He visto cosas que no le contaría ni a mi esposa. No son cosas malas, no son cosas que te vayan a lastimar, pero son cosas que pasan. La gente que está aquí, algunos no se han ido completamente, ¿me entiendes? Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pero traté de no demostrarlo. ¿Se refiere a fantasmas? Yo no uso esa palabra, respondió rápidamente. Yo digo que son presencias, energías, personas que por alguna razón no han podido descansar completamente. Algunos cuidadores los han visto, otros solo los han escuchado, otros han sentido su presencia. Pero todos, absolutamente todos los que han trabajado aquí de noche, han experimentado algo. Me entregó las llaves y se dirigió hacia la salida. Una cosa más, Carlos. Si algo te da mucho miedo, si sientes que no puedes manejar la situación, usa el radio y llámame. No importa la hora, no importa qué tan tonta te parezca la razón. Es mejor prevenir que lamentar. Y con esas palabras, don Aurelio se fue, dejándome solo en el cementerio por primera vez. Los primeros minutos fueron extraños, pero no aterradores. El cementerio estaba iluminado por varias lámparas que creaban un ambiente similar al de un parque público por la noche. Había un silencio profundo, interrumpido ocasionalmente por el sonido de coches pasando por la calle principal que bordeaba el lugar. A las 10:30 comencé mi primera ronda. Encendí la linterna y empecé a caminar por el sendero principal, revisando que todas las puertas estuvieran cerradas. El cementerio era mucho más grande de lo que había pensado durante el día. Tenía forma rectangular, con senderos que se cruzaban creando una especie de cuadrícula entre las tumbas. Caminé por la sección nueva primero, donde las tumbas eran más modernas y estaban mejor cuidadas. Todo parecía normal, tranquilo, exactamente como esperaba que fuera un cementerio por la noche. Revisé las 3 capillas de esa sección. Todas estaban cerradas con llave y no había señales de que alguien hubiera tratado de entrar. Luego me dirigí hacia la sección antigua. Ahí las tumbas eran diferentes, más elaboradas, con estatuas de ángeles y cruces de piedra que proyectaban sombras extrañas bajo la luz de mi linterna. Algunas de las lápidas eran tan viejas que ya no se podía leer lo que decían, y otras tenían fechas de principios del siglo pasado. Fue en esa sección donde escuché el primer sonido extraño de la noche. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo.
un sonido rasposo que venía de algún lugar entre las tumbas más alejadas. Me detuve inmediatamente y apagué la linterna, esperando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad para poder ver mejor. El sonido se detuvo también, como si lo que fuera que lo estaba haciendo hubiera notado que yo me había dado cuenta. Esperé varios minutos en completo silencio, con el corazón latiéndome más rápido de lo normal. Después de un rato, cuando ya no escuché nada más, encendí la linterna nuevamente y continué con mi ronda. Me dije a mí mismo que probablemente había sido un gato o algún otro animal que vivía en el cementerio, aunque en el fondo sabía que ningún animal hace ese tipo de sonido. Terminé la primera ronda sin más incidentes y regresé a la pequeña oficina que estaba junto a la entrada principal. Era un cuarto muy básico con una mesa, una silla, un archivero y una cafetera vieja que parecía tener por lo menos 10 años. En la pared había un reloj que marcaba las 11:15 de la noche. Saqué el cuaderno que me había dado don Aurelio y escribí mi primer reporte. 11:15 p.m. Primera ronda completada. Todas las puertas cerradas. Posible animal en sección antigua. Todo normal. Me pareció importante no sonar alarmista en mi primer día. Las siguientes 2 horas pasaron tranquilas. Me senté en la oficina, tomé un poco del café que había preparado y leí un periódico que había traído de casa. De vez en cuando escuchaba coches pasar por la calle y una que otra vez el sonido de un perro ladrando a lo lejos. Nada fuera de lo común. A las 12:30 salí para mi segunda ronda. Esta vez decidí empezar por la sección de niños, esa de la que don Aurelio me había advertido específicamente. Estaba ubicada en la parte trasera del cementerio, separada del resto por un pequeño sendero bordeado de árboles que hacían que esa área fuera más oscura que las demás. Las tumbas de los niños eran diferentes a las de los adultos. Eran más pequeñas, obviamente, y muchas tenían juguetes, flores de colores y pequeñas estatuas de angelitos. Algunas tenían fotografías de los niños enterrados ahí, y no pude evitar sentir una tristeza profunda al ver esas caritas sonrientes mirándome desde las lápidas. Caminé lentamente entre las tumbas, revisando que todo estuviera en orden. Había una capilla pequeña al final de esa sección, dedicada especialmente a los niños. Era una construcción bonita, pintada de color azul claro con detalles en blanco, y tenía ventanas de vidrio de colores que durante el día debían crear un ambiente muy bonito. Me acerqué a la capilla para revisar que estuviera cerrada, y fue entonces cuando lo escuché claramente. Una risa de niño, suave pero perfectamente audible que venía de adentro de la capilla. Me quedé paralizado por varios segundos. La risa se repitió, esta vez acompañada por lo que parecían ser susurros, como si varios niños estuvieran hablando en voz muy baja. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua fría por la espalda. Traté de mantener la calma y me acerqué más a la puerta de la capilla. Puse la oreja contra la madera y escuché con atención. Los sonidos continuaron por unos minutos más. Risas suaves, susurros, y lo que parecía ser el sonido de pies pequeños corriendo sobre el piso de madera. Saqué las llaves con manos temblorosas y busqué la que correspondía a la capilla de los niños. La encontré después de probar con 3 llaves diferentes. Respiré profundamente, giré la llave y abrí la puerta lentamente. La capilla estaba completamente vacía y en silencio absoluto. Entré con la linterna encendida e iluminé cada rincón del pequeño espacio. Había bancas de madera, un altar sencillo con una imagen de la Virgen de Guadalupe y algunas flores marchitas en jarrones de cerámica. Pero no había nadie, no había nada que pudiera explicar los sonidos que había escuchado tan claramente apenas unos segundos antes. Revisé debajo de las bancas, detrás del altar, incluso en un pequeño closet donde guardaban las cosas de limpieza. Nada, absolutamente nada. Salí de la capilla y la cerré nuevamente. Pero esta vez decidí quedarme parado afuera durante unos minutos para ver si volvía a escuchar algo. El cementerio había regresado a su silencio normal, interrumpido solamente por el viento que movía las hojas de los árboles. Terminé esa ronda sintiendo una mezcla de confusión y nerviosismo que no había experimentado en años. Regresé a la oficina y escribí en el cuaderno: 12:50 a.m.
Segunda ronda completada. Todas las puertas cerradas. Sonidos en capilla de niños, revisada y vacía. Todo normal. Pero sabía que no era normal. Nada de lo que había pasado era normal. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. Me quedé sentado en la oficina, pero ya no pude concentrarme en leer el periódico. Cada ruido, por más pequeño que fuera, me ponía alerta. El tic-tac del reloj de pared parecía sonar más fuerte de lo normal, y el viento que entraba por una pequeña ventana, que no cerraba bien, creaba corrientes de aire que me hacían voltear constantemente. Intenté racionalizar lo que había pasado. Tal vez había sido mi imaginación, tal vez el cansancio me había jugado una mala pasada, tal vez realmente había habido algún animal adentro de la capilla que se había escondido cuando yo entré. Pero en el fondo sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. A las 2:30 salí para la tercera ronda, y esta vez decidí evitar la sección de niños y concentrarme en las otras áreas. Empecé por la sección nueva, luego fui a la antigua, y finalmente revisé las capillas familiares que estaban en el lado este del cementerio. Todo parecía normal hasta que llegué a la tumba de la familia Rodríguez, una construcción grande de mármol gris con una reja de hierro forjado alrededor. Era una de las tumbas más imponentes del cementerio, y según la fecha en la lápida principal, había sido construida en 1934. Mientras caminaba junto a la reja, noté que había algo diferente. La puerta de la reja, que durante mi primera ronda había estado cerrada con un candado, ahora estaba ligeramente abierta. Me acerqué para revisar el candado y vi que seguía ahí, pero que no estaba cerrado. Era como si alguien lo hubiera abierto desde adentro y lo hubiera vuelto a poner en su lugar sin cerrarlo completamente. Empujé la puerta suavemente y entré al área de la tumba. Había 4 lápidas individuales rodeando una lápida central más grande, y todas tenían flores frescas, que obviamente habían sido puestas ahí durante el día. Pero lo que me llamó la atención no fueron las flores, sino las velas. Había 6 velas encendidas distribuidas alrededor de las lápidas, y todas tenían llamas que se movían suavemente, a pesar de que no había viento dentro del área cercada. Las velas no habían estado ahí durante mi primera ronda. Estaba completamente seguro de eso. Me acerqué a una de las velas y vi que era de esas velas grandes de iglesia, de las que duran muchas horas encendidas. La cera todavía estaba dura, lo que significaba que no llevaban mucho tiempo prendidas. Pero ¿quién las había encendido? ¿Y cómo había entrado esa persona al área si la reja había estado cerrada con candado? Revisé cuidadosamente toda el área buscando alguna explicación. No había otra entrada. No había señales de que alguien hubiera saltado la reja. No había huellas en la tierra suave que rodeaba las tumbas. Era como si las velas hubieran aparecido ahí por arte de magia. Decidí apagar las velas y cerrar bien el candado. Mientras lo hacía sentí una presencia muy fuerte detrás de mí, como si alguien me estuviera observando desde muy cerca. Me volteé rápidamente, pero no había nadie ahí. Sin embargo, todas las velas que acababa de apagar estaban encendidas nuevamente. Esta vez no me quedé a investigar más. Salí del área de la tumba, cerré la reja con el candado bien asegurado y me dirigí rápidamente hacia la oficina. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, y mis manos temblaban tanto que casi se me caen las llaves 2 veces. Cuando llegué a la oficina consulté el reloj. Eran las 3:10 de la mañana. Saqué el cuaderno y escribí: 3:10 AM. Tercera ronda completada. Incidente en tumba familia Rodríguez. Velas encendidas sin explicación. Situación anormal. Por primera vez desde que había empezado el trabajo, consideré seriamente usar el radio para llamar a don Aurelio. Tomé el radio en mis manos y estuve a punto de presionar el botón para contactarlo, pero algo me detuvo. Era mi primer día de trabajo. Apenas llevaba unas horas ahí, y no quería parecer un cobarde que se asusta por cualquier cosa. Además, técnicamente no había pasado nada que me pusiera en peligro real. Eran solo cosas extrañas. Decidí esperar hasta completar todas las rondas antes de tomar cualquier decisión drástica. Me serví otra taza de café, aunque mis manos todavía temblaban un poco, y traté de relajarme durante las siguientes 2 horas. Mantuve la puerta de la oficina cerrada,
y evité mirar hacia las ventanas que daban al cementerio. A las 4:30 salí para la cuarta ronda, y esta vez decidí cambiar mi ruta habitual. En lugar de empezar por alguna sección específica, opté por caminar por el sendero principal que rodeaba todo el perímetro del cementerio. Pensé que así podría ver todo desde afuera sin adentrarme demasiado en las áreas donde habían pasado las cosas extrañas. El aire de la madrugada estaba fresco y húmedo, y había una neblina ligera que hacía que mi linterna creara un halo de luz amarillenta a mi alrededor. Caminé lentamente, tratando de mantener los nervios bajo control y de convencerme de que todo estaría bien. Había completado aproximadamente la mitad del recorrido cuando vi a la mujer. Estaba parada junto a una tumba en la sección antigua, como a unos 30 metros de distancia del sendero donde yo caminaba. Era una mujer joven, vestida con un vestido blanco largo que se movía suavemente con la brisa nocturna. Tenía el cabello negro y largo y estaba de espaldas a mí, como si estuviera leyendo algo en la lápida frente a ella. Mi primera reacción fue de alivio. Finalmente había una explicación lógica para todas las cosas extrañas que habían pasado durante la noche. Obviamente había alguien más en el cementerio, alguien que había estado haciendo las cosas que yo había interpretado como sobrenaturales. Tal vez era una familiar de alguien enterrado ahí, tal vez había entrado sin permiso para visitar a algún ser querido. Me dirigí hacia ella, preparándome para explicarle cortésmente que el cementerio estaba cerrado durante la noche y que necesitaba irse. Mientras me acercaba, pude ver que era muy joven, probablemente de unos 20 años, y que efectivamente parecía estar leyendo algo en la lápida. «Disculpe, señorita», le dije cuando estuve a unos 10 metros de distancia. «El cementerio está cerrado durante la noche. Va a tener que irse, por favor». La mujer no respondió ni se movió. Pensé que tal vez no me había escuchado, así que me acerqué un poco más y repetí mi mensaje, esta vez un poco más fuerte. «Señorita, disculpe. Soy el cuidador nocturno y tengo que pedirle que se retire del cementerio». Esta vez sí reaccionó. Lentamente, muy lentamente comenzó a voltear hacia mí, pero cuando vi su cara sentí como si mi sangre se hubiera convertido en hielo. No tenía rostro. Donde debería haber estado su cara, había solo una superficie lisa y blanca, como si fuera una muñeca sin terminar. No tenía ojos, no tenía nariz, no tenía boca. Solo una superficie perfectamente plana que reflejaba ligeramente la luz de mi linterna. Me quedé paralizado durante varios segundos, incapaz de mover un solo músculo. La mujer sin rostro se quedó ahí parada, mirándome, con esa horrible superficie vacía donde debería haber estado su cara. Después, sin hacer ningún sonido, comenzó a caminar hacia mí. Sus movimientos eran extraños, como si flotara apenas por encima del suelo. El vestido blanco se movía como si estuviera bajo el agua, y no producía ningún ruido al caminar, ni siquiera el sonido normal de pasos sobre la tierra. Cuando estuvo a unos 5 metros de mí, finalmente logré reaccionar. Me di la vuelta y corrí hacia la oficina tan rápido como pude. Corrí sin mirar atrás, sin importarme si tropezaba o me caía, solo queriendo alejarme lo más posible de esa cosa que había visto. Llegué a la oficina sin aliento y con el corazón latiéndome como si fuera a salirse de mi pecho. Cerré la puerta con llave y me senté en la silla, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mis manos temblaban tanto que tardé varios minutos en poder escribir en el cuaderno. 4:45 a.m. Cuarta ronda interrumpida. Presencia no identificada en sección antigua. Regresé a oficina por seguridad. Situación muy anormal. Esta vez no dudé en tomar el radio. Necesitaba hablar con don Aurelio inmediatamente, sin importar lo que pensara de mí o si perdía el trabajo. Lo que había visto no era normal. No era algo que pudiera manejar solo, y definitivamente no era algo para lo que me habían contratado. Presioné el botón del radio y hablé con voz temblorosa. «Don Aurelio, ¿me escucha? Soy Carlos, el nuevo cuidador. Necesito hablar con usted urgentemente». Esperé varios minutos, pero no hubo respuesta. Volví a intentar. «Don Aurelio, por favor responda, tengo una situación aquí que no sé cómo manejar». Nada. El radio estaba completamente silencioso. Revisé que estuviera funcionando correctamente,
que las pilas estuvieran bien puestas, que estuviera en el canal correcto. Todo parecía estar en orden, pero don Aurelio no respondía. Tal vez estaba durmiendo profundamente, tal vez tenía el radio apagado, tal vez había algún problema con la señal. Miré el reloj de pared. Eran las 5 de la mañana. Solo me faltaba 1 hora y 15 minutos para terminar mi turno. 1 hora y 15 minutos que se sentían como una eternidad. Decidí quedarme en la oficina hasta las 6 menos cuarto, hora de mi última ronda. No iba a salir ni un minuto antes de lo absolutamente necesario, y cuando saliera, sería solo para hacer una revisión rápida de las puertas principales antes de que llegara don Aurelio. Pero mientras estaba sentado ahí, tratando de calmarme y esperando que pasara el tiempo, comenzaron a pasar cosas dentro de la misma oficina. Primero fue la cafetera. Se encendió sola y comenzó a hacer café, aunque yo estaba seguro de haberla apagado después de usarla. El sonido del agua hirviendo llenó la pequeña habitación, y el aroma del café recién hecho se extendió por todo el espacio. Luego fue el archivero. Los cajones comenzaron a abrirse y cerrarse solos, uno por uno, en secuencia, como si alguien invisible estuviera buscando algo específico entre los documentos. El sonido metálico de los cajones deslizándose era fuerte y constante, y no se detuvo durante casi 10 minutos. Después, comenzaron los golpes en las paredes. Golpes suaves pero persistentes, como si alguien estuviera del otro lado tratando de entrar. Los golpes se movían alrededor de toda la oficina, empezando por la pared de atrás, luego moviéndose a la pared izquierda, después a la derecha, y finalmente llegando a la puerta principal. Cuando los golpes llegaron a la puerta, escuché claramente una voz del otro lado. «Carlos», decía la voz, suave pero perfectamente audible. «Carlos, abre la puerta». Era una voz de mujer, dulce y melodiosa, pero había algo en ella que me daba escalofríos. Sonaba como si viniera de muy lejos, como si la persona que hablaba estuviera en el fondo de un túnel profundo. «Carlos, por favor abre la puerta, necesito hablar contigo». Me quedé completamente inmóvil en la silla, sin atreverme ni siquiera a respirar demasiado fuerte. La voz continuó durante varios minutos, siempre pidiendo que abriera la puerta, siempre usando mi nombre, siempre con ese tono dulce pero perturbador. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, la voz se detuvo y los golpes cesaron. La oficina regresó al silencio, pero era un silencio tenso, como si algo estuviera esperando pacientemente afuera. Miré el reloj. Eran las 5:45 de la mañana. Faltaban 15 minutos para las 6 menos cuarto, hora de mi última ronda. 15 minutos que tendrían que pasar antes de que pudiera salir de esa oficina. Esos 15 minutos fueron los más largos de toda mi vida. Me quedé sentado en la silla, mirando fijamente la puerta, esperando que en cualquier momento volvieran a empezar los golpes, o que esa voz regresara. Pero no pasó nada más. El silencio era total, casi sobrenatural. Cuando finalmente el reloj marcó las 5:45, supe que tenía que salir para hacer mi última ronda. No podía quedarme escondido en la oficina y dejar el trabajo sin terminar, especialmente en mi primer día. Pero tampoco podía hacer una ronda completa después de todo lo que había pasado. Decidí hacer solo una revisión rápida de las puertas principales y regresar inmediatamente. Tomé las llaves, la linterna, y respiré profundamente antes de abrir la puerta de la oficina. El cementerio estaba completamente silencioso. La neblina había aumentado y ahora era tan espesa que mi linterna apenas iluminaba unos metros adelante. Caminé rápidamente hacia la puerta principal, la revisé, y luego me dirigí hacia las otras 2 puertas que daban a las calles laterales. Todo parecía normal hasta que llegué a la puerta del lado este. Estaba abierta de par en par. Esa puerta había estado cerrada con llave durante todas mis rondas anteriores. Estaba completamente seguro de eso. Pero ahora estaba completamente abierta, como si alguien la hubiera abierto desde adentro. Me acerqué para cerrarla y fue entonces cuando vi las huellas. Había docenas de huellas de pies descalzos en la tierra húmeda, todas dirigiéndose hacia el interior del cementerio. Eran huellas de diferentes tamaños, algunas de adultos, otras de niños, algunas tan pequeñas que parecían ser de bebés. Todas estaban frescas,
como si las hubieran hecho apenas unos minutos antes. Seguí las huellas con mi linterna y vi que se dirigían hacia diferentes partes del cementerio. Algunas iban hacia la sección antigua, otras hacia la sección de niños y otras hacia las capillas familiares. Era como si un grupo grande de personas hubiera entrado al cementerio por esa puerta y se hubiera dispersado por todo el lugar. Pero no había escuchado a nadie entrar, no había visto a nadie caminar, no había escuchado voces ni pasos durante toda la noche, excepto por los sonidos extraños que no tenían explicación lógica. Cerré la puerta rápidamente y la aseguré con llave, aunque sabía que ya era demasiado tarde. Lo que fuera que había entrado ya estaba adentro. Regresé corriendo hacia la oficina, pero cuando estaba a mitad de camino, las luces del cementerio se apagaron todas al mismo tiempo. La oscuridad fue total e inmediata. Mi linterna era la única fuente de luz en todo el lugar, y su haz amarillento parecía ridículamente pequeño en comparación con la inmensidad negra que me rodeaba. Fue entonces cuando comenzaron los sonidos. Primero fueron pasos, muchos pasos, viniendo de todas las direcciones. Pasos de adultos caminando lentamente, pasos de niños corriendo, pasos que chapoteaban como si caminaran sobre charcos de agua, aunque no había llovido en días. Luego fueron las voces, susurros al principio, tan bajos que apenas podía distinguirlos del viento, pero gradualmente se fueron haciendo más fuertes y más claros. Eran voces de hombres, mujeres y niños, todas hablando al mismo tiempo, todas diciendo cosas diferentes, creando un murmullo constante que llenaba todo el cementerio. Algunas voces parecían estar rezando, otras parecían estar llorando, otras parecían estar llamando nombres de personas, como si estuvieran buscando a alguien. Y entre todas esas voces, ocasionalmente podía escuchar mi nombre siendo llamado por diferentes personas. Carlos, Carlos, ven acá, Carlos. Me quedé paralizado en medio del sendero, rodeado por esos sonidos que venían de todas partes pero de ninguna parte específica. Mi linterna temblaba en mis manos y el haz de luz se movía erráticamente, iluminando diferentes partes del cementerio por segundos antes de moverse a otro lado, y en cada lugar que iluminaba podía ver figuras de personas paradas entre las tumbas, algunas vestidas con ropa antigua, otras con ropa moderna, algunas con ropa de niños. Todas me miraban con ojos que brillaban en la oscuridad, todas completamente inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Cuando movía la linterna hacia otro lado y luego regresaba al mismo lugar, las figuras ya no estaban ahí, pero aparecían en otros lugares, siempre más cerca de donde yo estaba parado. Finalmente logré moverme y corrí hacia la oficina tan rápido como pude. Los sonidos me siguieron durante todo el camino, pasos corriendo detrás de mí, voces gritando mi nombre, risas que sonaban demasiado cerca de mis oídos. Llegué a la oficina, entré y cerré la puerta con llave. Pero los sonidos no se detuvieron. Ahora venían de adentro de la misma oficina. Escuchaba pasos caminando alrededor de la habitación, voces susurrando en mis oídos, el sonido de papeles siendo movidos en el archivero. Sentía corrientes de aire frío tocando mi cuello, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. Me senté en la silla con la linterna aferrada a mi pecho y cerré los ojos, tratando de convencerme de que todo era mi imaginación, que el cansancio y el estrés me estaban jugando una mala pasada. Pero cuando abrí los ojos había alguien sentado en el escritorio frente a mí. Era don Aurelio, pero no como lo había visto durante el día. Su piel era gris y tenía una textura extraña, como si fuera de cera. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni iris, solo dos huecos profundos que parecían absorber la luz de mi linterna. Su ropa estaba sucia y rasgada, y tenía tierra pegada en las manos y en la cara. «Hola, Carlos», me dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «¿Cómo va tu primer día de trabajo?» No pude responder, no pude moverme. Solo pude quedarme ahí sentado mirando esa versión horrible de don Aurelio que me sonreía con una sonrisa que era demasiado grande para su cara. «Te dije que este trabajo no era para cualquiera», continuó. «Te dije que la noche aquí era diferente. Pero no me escuchaste, ¿verdad?» La figura se inclinó hacia adelante,
acercando esa cara gris y esos ojos negros a los míos. La gente que está aquí no se ha ido completamente, Carlos, y ahora tú también vas a quedarte con nosotros. Fue entonces cuando escuché el sonido más aterrador de toda la noche. El sonido de la puerta de la oficina abriéndose lentamente, a pesar de que yo la había cerrado con llave, y por esa puerta empezaron a entrar todas las figuras que había visto durante la noche. La mujer sin rostro, los niños de la capilla, las personas de las tumbas, todos caminando lentamente hacia donde yo estaba sentado. Lo último que recuerdo claramente es el sonido del reloj de pared dando las 6 campanadas de la mañana. Y después, nada. Desperté en el hospital 3 días después. Según los doctores, don Aurelio me había encontrado desmayado en la oficina del cementerio a las 7 de la mañana, cuando llegó para relevarme. Dijeron que había sufrido una crisis nerviosa severa, probablemente causada por estrés y falta de sueño. Don Aurelio vino a visitarme al hospital el día que me dieron de alta. Se veía exactamente igual que cuando lo había conocido. Piel normal, ojos normales, ropa limpia. Pero cuando me preguntó cómo me sentía y si recordaba algo de lo que había pasado, vi algo en sus ojos que me confirmó que todo lo que había vivido esa noche había sido real. A veces, me dijo antes de irse, las personas que trabajamos en lugares como este vemos cosas que otros no pueden ver. Cosas que han estado ahí desde mucho antes de que llegáramos nosotros. Nunca regresé al cementerio. Don Aurelio me pagó por esa única noche de trabajo y me deseó suerte en mi búsqueda de un nuevo empleo. Desde entonces he trabajado solo en empleos diurnos, y cada vez que alguien me ofrece trabajo nocturno, especialmente en lugares antiguos o aislados, siempre digo que no, porque hay algunas cosas en este mundo que es mejor no ver, algunas presencias con las que es mejor no encontrarse, y algunos trabajos que simplemente no valen la pena, sin importar cuánto paguen. Y hasta el día de hoy, cada vez que paso por el cementerio municipal San Rafael durante el día, puedo jurar que siento esas mismas presencias observándome desde las sombras entre las tumbas, esperando pacientemente a que alguien más acepte el trabajo de cuidador nocturno.